vamos a seguir con otras informaciones, porque un grupo de convencionales constituyentes presentó una moción sobre derechos de los consumidores. Para profundizar en este tema nos acompaña el convencional del colectivo del Apruebo, Felipe Arboe. Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal, Flavia? Gusto saludarla. Primero, ¿de qué se trata esta moción que ustedes presentan y por qué se ven obligados a centrar la atención en la preocupación por los consumidores? Yo diría que uno de los principales motivos de molestia ciudadana tiene que ver con los abusos. Y abusos se producen en relación con su relación con el Estado, en sus relaciones laborales, pero también en las relaciones de consumo, que son cada día más frecuentes. Y en el marco de la economía digital, que tiene muchas bondades, también se han producido abusos importantes, que la gente no sabe a quién reclamar, o cuando tiene que reclamar por algún producto defectuoso, o en alguna situación tiene que reclamar por un servicio que no se ha prestado, o bien un producto que ha llegado fuera de plazo, lo mandan a un call center, apriete 1, marque 2, 6, etcétera. Al final del día, una especie como de compra huevos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que las constituciones modernas han instalado en la declaración propia de la Constitución artículos relativos a la dimensión de consumo de las personas. Es decir, no solo derechos en cuanto a ciudadanos, sino también derechos en cuanto a consumidores. Y lo que hemos hecho nosotros con un grupo transversal, que va desde el Frente Amplio, movimientos sociales, colectivos socialistas, el colectivo de la Prueba al que yo pertenezco, también del mundo de la derecha, hemos presentado una iniciativa que establece que los consumidores y los usuarios de bienes y servicios van a tener derecho en sus relaciones de consumo a la protección de su salud, su seguridad, los intereses económicos y a una información adecuada y veraz. Felipe, para ir ahondando en lo que tú nos vas comentando, ¿eso actualmente cómo funciona y por qué urge ponerlo tan explícitamente en la Constitución? Porque uno se preguntaría que son cosas básicas, ¿no? Que los derechos de los consumidores estén resguardados. Mira, lo que pasa es que hoy día están resguardados a nivel legal. Y el problema que se ha producido, por ejemplo, es que cuando, tú recordarás que hace unos años atrás aprobamos en el Congreso, yo era senador, el proyecto de ley que le daba un conjunto de potestades al Servicio Nacional del Consumidor. Y el Tribunal Constitucional lo echó abajo, argumentando que tener un servicio con esas potestades era inconstitucional, lo cual era completamente inadecuado. Pero bueno, eso es la potestad que tenía el Tribunal Constitucional. Para que eso no vuelva a ocurrir, se establece a nivel constitucional, al ponerlo en la Constitución, todas las leyes, en virtud del principio de supremacía constitucional, tienen que adecuar su actuar a lo que dice la Constitución. La Ley General de Banco, la Ley de Seguro, la Ley de Consumidor, etcétera, todas. ¿Y eso significa, va a ser una norma de carácter constitucional? Sí, no, y eso significa, por ejemplo, que servicios como el CERNAC van a poder seguir operando con más fuerza, o también va a requerir, de aprobarse esto en la Constitución, esta moción, va a requerir una modernización del CERNAC, una institución a la que se le entreguen, por ejemplo, más facultades y mayores atribuciones, o el CERNAC también como lo conocemos como tal, ¿está al debe en esta situación o no, teniendo en consideración lo que usted menciona respecto a lo que ocurre con este fallo del Tribunal Constitucional? Mira, lo que pasa es que yo creo que el CERNAC, más bien, con todas las modificaciones que se han hecho y las facultades que se le han dado, la verdad es que uno observa ciertos problemas, porque en general la mediación, por ejemplo, es voluntaria. O sea, la empresa si quiere se sienta a conversar o no con el CERNAC. Aquí va a ser distinto. Es la propia artículo de la Constitución el que establece que el Estado tiene que generar, para proteger estos derechos, educación financiera, educación de consumo, pero también un servicio público que tenga las potestades para defender efectivamente a los consumidores. Es decir, ya nunca más un eventual futuro Tribunal Constitucional va a poder echar abajo un proyecto de ley que le establece más facultades al CERNAC, porque vamos a tener una norma constitucional que así lo establece. En consecuencia, es importante. Ahora, esto tiene como contrapartida. Recordemos que las constituciones no pueden ser programáticas, es decir, aquellos que pretenden que la Constitución tenga todo regulado en ella están equivocados. La Constitución establece un principio, un derecho, una obligación del Estado y luego lo desarrolla la ley. Es decir, el legislador futuro, los parlamentarios y parlamentarias, los gobiernos, serán los encargados de materializarlo a través de la modificación al CERNAC u otras. Entonces, lo importante es que nunca más haya restricciones constitucionales para que la entidad a cargo de la protección de los consumidores tenga más facultades. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tenemos que
recordar que estamos en medio de la economía digital. Entonces hay nuevas modalidades de contratación con instituciones que no tienen domicilio en Chile. Cuando uno compra, por ejemplo, a través del comercio electrónico, en Amazon o en eBay, ellos no tienen dirección en Chile. Entonces la pregunta es cómo se aplica eso, cómo uno logra establecer, más allá de lo que las propias plataformas le entregan al consumidor, cómo queda resguardado. Bueno, al establecer normas constitucionales va a permitir que esta entidad, que sea el CERNAC u otra, que proteja a los consumidores, realice convenios internacionales para poder establecer mecanismos de compatibilidad de los derechos de los consumidores. Felipe, sí, que hablamos harto de los derechos de los consumidores, pero también uno recuerda otros casos que han ocurrido, la colusión de los pollos, por ejemplo, el tema de la Polar. ¿Qué pasa con también, no solamente el consumidor, sino el que presta los servicios, el que da el servicio y las empresas? Y claro, porque por una parte está resguardar el derecho del consumidor, ¿no? Pero también esto va aparejado, o debiese ir aparejado, con una normativa más estricta para esas empresas, para que los consumidores que se ven afectados con este tipo de cosas no solamente se les garanticen sus derechos, sino también esas empresas reciban castigos más altos o castigos, por decirlo de alguna forma, donde los consumidores también queden conformes con lo que se les aplique a esas empresas. Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente, que el inciso segundo se hace cargo estableciendo que las autoridades del Estado proveerán la protección de esos derechos a la educación del consumo, y ahí está, a la defensa de competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de monopolios naturales y legales, al de calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Cuál es la importancia? No establecemos en la Constitución quién tiene que hacerlo, porque yo no soy partidario, por ejemplo, de que el CERNAC se meta en libre competencia. Para eso está la Fiscalía Económica, que de acuerdo a la nueva ley tiene facultades, tiene penas de cárcel, pero además tiene facultades para hacer estudios, para hacer investigaciones, o sea, bastante más avanzado. Si las colusiones que conocimos hace un tiempo, la de los pollos, la de las farmacias, se hubiesen hecho bajo la vigencia de la nueva ley de libre competencia, déjeme decirle que sus principales autores estarían presos y las multas serían superiores a el 3 por. Es decir, que establece la nueva ley, dice que si la empresa que se ha coludido se ha beneficiado en 100, las multas son 300. Es decir, no hay un tope de multa, porque muchas veces ocurría que al poner un tope, un techo, bueno, la empresa decía, da lo mismo, pago la multa, total, el negocio es mucho mejor, mucho más rentable. Eso hoy día con la legislación vigente no se puede hacer. Y lo que hace esta norma constitucional es que valida eso, diciéndole que al legislador y al gobierno, que dentro de la institucionalidad pública tiene que contemplar la defensa de la competencia, el control de monopolios naturales y legales, la eficiencia de los servicios públicos. Ojo con esto, que también muchas veces los ciudadanos somos consumidores de servicios públicos, y por Dios que de repente hay mala atención también. ¿A quién se lo reclama? La Contraloría es como decir, oiga, vaya a la FIFA, digamos. En estricto rigor, la Contraloría no recibe, no tiene la capacidad de absorber la cantidad de reclamos. Entonces también hay una relación con el Estado, ¿no? Porque hay servicios que se pagan y no siempre se proveen de buena forma, ¿no? Entonces, esta norma creo que va en directa relación con la defensa de millones de consumidores que se han sentido abusados y que muchas veces cuando van a reclamar por un servicio le dicen, mira, ¿sabe qué? En este banco o en esta institución financiera o en esta compañía de seguro nos aplica esa ley, tenemos una ley especial. No, señor. Con la norma constitucional, todas las leyes se aplican el principio de defensa de los derechos de los consumidores. En ese sentido le quería consultar, porque claro, esto es una moción que podría quedar establecida en la Constitución. Imaginemos que esta moción perdura y finalmente esto queda, el derecho de los consumidores establecido en la nueva Carta Magna. ¿Eso obliga al Congreso a rápidamente legislar? Y se lo pregunto también a usted por su experiencia como senador. ¿Eso obliga al Congreso a rápidamente o al Ejecutivo a impulsar una normativa que resguarde los derechos de los consumidores, o solamente significaría que al estar esta moción en la Constitución, las nuevas leyes que se vayan aprobando tengan que tener este principio para que no sean declaradas, por ejemplo, inconstitucionales? Bueno, muy interesante su pregunta, Flavia. Parece que usted fuera abogada, porque justamente quiero decirle que esto es un poco de educación cívica. Terminado el proceso constituyente, y supongamos que la Constitución, sin los maximalismos que hemos visto las últimas semanas, esas cosas muy irresponsables, fuera aprobada, viene lo que se llama el periodo de adecuación normativa. ¿Qué significa? Que el gobierno y el Congreso, elegido por los ciudadanos, va a tener que comenzar a adecuar todas las leyes a los nuevos principios o normas constitucionales. Le voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con consumidor. Imaginémonos que en la Constitución ponemos
los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y a continuación ponemos, será obligación del Estado promover la igualdad de género en todas sus formas. Con esa aprobación de una norma como esa, acto seguido de aprobada que sea en el plebiscito, el legislador tendría que derogar la ley de ISAPRE, que establece una discriminación entre hombres y mujeres, derogar la ley de Salacuna, que establece una discriminación entre hombres y mujeres, y derogar la ley de sociedad conyugal, por ejemplo, que establece una grave discriminación de la mujer respecto a la administración de los patrimonios. Entonces, cuando se hacen procesos constituyentes y terminan, después de eso viene un periodo que, ojo, duran 4, 5 o 7 años de adecuación normativa. En este caso, lo mismo, es decir, aprobado que sea el texto constitucional, si esta norma llega a buen puerto, bueno, serán los diputados y senadores y el gobierno los encargados de adecuar la normativa para que cumpla estos principios. Y ahí, le decís, senador convencional, le pregunto, ¿qué pasa ahí? Y esto va más amplio de simplemente solo esta moción, pero ¿qué pasa ahí con todas esas normas en este periodo de 4, 5, 6, 7 años de adecuación? ¿Qué rige ahí? Se genera también una especie de limbo, ¿no? Como claramente a ver qué va a pasar con un posible tribunal constitucional o no lo sé, pero ¿qué pasa ahí en este limbo de esta cantidad de años donde vamos a estar adecuándonos, pero van a existir normas muy concretas en la nueva Constitución que van a obligar a que, usted mismo mencionaba, leyes tengan que derogarse, no nos vamos a quedar sin leyes tampoco? Sí, bueno, profesores como Arturo Alessandri, como Humberto Nogueira, en sus diferentes ramas han escrito mucho sobre esto, que es el periodo intermedio. Sigue la vigencia, o sea, siguen vigentes las leyes aprobadas hasta ese momento. No obstante, una persona podría, en virtud de una aplicación de una ley vigente que sea contraria al texto constitucional, recurrir a los tribunales para poder decir, mire, ¿sabe qué? Esa ley me es inaplicable porque ha sido tácitamente derogada por la nueva Constitución. Es decir, se abre un proceso de transición legislativa y por eso que es importante que los gobiernos vayan haciendo estos periodos de adecuaciones normativas de manera muy, no digo acelerada, pero oportuna, ¿no? Eso es muy, muy importante porque al final del día la Constitución establece valores, principios, reglas de funcionamiento, pero quienes materializan esto son las leyes, los reglamentos y las resoluciones, que son los que van materializando en la práctica y lo que la gente al final del día la aplican, digamos. O sea, a nadie le dice, mire, usted no puede pasarlo en roja porque la Constitución lo prohíbe. No, no. La Constitución da la potestad de la libertad de desplazamiento, pero dice que la ley puede establecer restricciones y es la ley del tránsito la que establece una restricción de que no se puede pasar con luz roja. ¿Se fija? Claro. Volviendo un poco a la moción que ustedes presentaron, y usted hacía mención hace un ratito atrás sobre de que estamos viviendo en una era mucho más digital, donde hay menos efectivo circulando porque, por ejemplo, la gente está haciendo más transacciones y compra por Internet. En una sociedad que está avanzando rápidamente en materia tecnológica, ¿es más urgente aprobar una ley de este tipo, una moción de este tipo en la Constitución, teniendo en consideración precisamente también algo que usted mencionaba, que muchas veces uno, por ejemplo, hace una compra a través de un sitio web o a través de alguna plataforma, y a dónde se dirige, cómo garantizar esos derechos de consumidores? La tecnología y el avance tan rápido nos obliga a que este tipo de emociones sean protagonistas versus otras, por ejemplo. O sea, yo creo que esta norma viene a ser parte de lo que se denomina, o lo que necesitamos, que se denomina el ecosistema jurídico administrativo tecnológico. Porque esta norma de consumidor se va a aplicar, pero ciertamente una norma sobre protección de datos personales, sobre ciberseguridad, sobre normas en materia informática es fundamental para el efecto de que esté todo regulado y que no nos queden cabos sueltos en esta materia. Porque usted comprenderá que en la economía digital, por ejemplo, es clave los patrones de consumo. Es decir, a usted, por ejemplo, Flavia, le puede llegar permanentemente publicidad enfocada en sus patrones de consumo. Es decir, si usted, por ejemplo, en Instagram visita determinado tipo de página, voy a poner un ejemplo, de moda o de periodismo, probablemente le va a llegar publicidad en relación con eso. Eso se llama patrones de consumo creados sobre la base de datos. La pregunta es cómo se administran esos datos. Es fundamental. Por eso, usted recordará, yo fui mocionante en el Senado, uno de los autores de la norma constitucional que en el 2018 instaló en la Constitución vigente la protección de datos personales. Y nosotros presentamos otra moción
también para establecer la protección de datos personales y garantizarle a los ciudadanos que existirá un organismo especializado encargado de la protección de datos para defenderlos del abuso y tratamiento de datos que se hace hoy día a espalda de las personas. Usted sabe, por ejemplo, que hay casos que hoy día se tratan datos sensibles sin la autorización de las personas. Mire, hay un par de unicornios hoy día de empresas súper premiadas internacionalmente, e incluso sinónimo de éxito en Chile, pero que trabajan con datos sensibles. La pregunta es, ¿le preguntaron a los consumidores, a los dueños de datos? No, pues. Entonces, esta moción es parte de otras, digamos, en materia de datos, en materia de ciberseguridad. Porque cuando usted va a hacer una transacción en la plataforma digital, usted entrega, si tiene tarjeta de crédito, entrega los números correlativos, la fecha de vencimiento, pero también el código. ¿Sabemos si a la empresa que le entregamos esos datos tiene sistemas de encriptación? Claro. O eventualmente después si le hackean los datos se los pueden robar. O sea, todo ese tipo de normas tienen que estar instaladas a nivel constitucional. Además, por ejemplo, las que permitirán el desarrollo de la economía digital a través de la plataforma de blockchain, a través de las criptomonedas. Es decir, es un mundo tecnológico que se abre muy interesante, al respecto del cual también presentamos normas constitucionales que podríamos comentar en detalle después. Claro, vamos ahí a quedar atentos cómo avanza esta moción que busca proteger precisamente a los consumidores. Muchas gracias, Felipe Arboe, convencional del colectivo de Apruebo, por estar con nosotros durante esta jornada. No, muchas gracias a usted, Flavia, y espero que sigamos presentando mociones que vayan en beneficio directo de las personas y no que de repente se hagan estas declaraciones medias rimbombantes que generan cierta inestabilidad y que no tienen mucha viabilidad, porque para tener una constitución hay que basarse en evidencia y ser responsable con los cambios y no necesariamente hacerlo más popular. No siempre lo correcto tiende a ser popular. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, chao.